Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Vamos a ir a la Biblia, hermanas y hermanos, y voy a tomar un texto. Estamos con el estudio a la carta a los Hebreos todos los domingos a las 11 de la mañana. Pero en esta ocasión, aprovechando la época, vamos a ver un padre amoroso en una parábola. La parábola en sí tiene que ver con la salvación de los perdidos. Y muchos de nosotros la conocemos, es una parábola maravillosa. El encabezado dice el hijo pródigo, pero en sí, los dos hijos, tanto el mayor como el menor, son los dos hijos perdidos. Y la parábola en sí está enfocada también en ese padre amoroso. Y Cristo Jesús quiso enseñarnos acerca de la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a aprender acerca de cómo nosotros los padres podemos motivarnos a no darnos por vencidos cuando nuestros hijos se apartan del cristianismo. Hay padres que andan con esa pena, porque yo creo que el mejor regalo que le puede recibir un padre y una madre en todo el tiempo es ver a sus hijos sirviendo a Dios. Eso no tiene precio. Eso vale mucho. Y yo creo que no hay cosa más dura que hiere el corazón de un padre y una madre, y es ver a nuestros hijos apartados de nuestro Dios. Lucas 15, versículo 1 y 2. Después vamos a brincar al versículo 11, pero para hacer corta la lectura vamos a leer el 1 y el 2, que viene siendo como el contexto de donde se desarrolla la parábola. Parábola en el griego quiere decir poner a la par. Son lecciones espirituales con una narración de la vida cotidiana, pero tiene que ver con una aplicación espiritual, con enseñanzas espirituales. Es una parábola y Jesús es el maestro, el más grande, que nadie puede igualarle de esta forma de enseñar, una forma sencilla, práctica. Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. A ti la honra y la gloria por este gran privilegio que nos has dado, esta ocasión de poder abrir las Sagradas Escrituras. Prepara, Dios, nuestro corazón para aprender acerca de este hermoso Padre, el mejor Padre que nosotros hemos sido, Dios, adoptados en Cristo, hemos sido redimidos. Y por esa razón, Señor, creemos los seguidores de Cristo que somos tus hijos, porque tu palabra lo declara. No por obras, nadie merece este privilegio, Señor. Y queremos adorarte, queremos servirte, queremos honrarte. Y queremos honrar a los padres terrenales, Señor. Queremos, Señor, ser inspirados, motivados por el ejemplo que tú nos das en las Sagradas Escrituras. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La palabra Padre en la Biblia, nosotros lo vemos una y otra vez. Lo aprendíamos en el culto de las 9, cómo Dios se revela como el Padre de Israel. En Isaías 63, versículo 16, ahí el Señor le habla por medio de Isaías y le dice que Él es el Padre de ese pueblo.
En Isaías 64, versículo 8, también Dios, una vez más, vuelve a recordarle a este pueblo que por ser el Redentor, por haberlos liberado de Egipto, por haberlos escogido de Ur de los Caldeos, Dios los adoptó, no por ser mejores que otras personas, sino porque Dios los quiso, porque Dios los amó, dice Deuteronomio. No había mérito, en otras palabras, no había mérito para que el pueblo de Israel viniera a ser los hijos de Dios. Y a la misma vez, nosotros los cristianos, no hay mérito, nadie merece ser hijo de Dios e hija de nuestro Dios. Sin embargo, Jesús en el Nuevo Testamento, Él nos presenta a Dios como el Padre, y Él nos dice en Mateo 5, versículo 44 y 45, y después vamos a leer el versículo 48. Él dice estas palabras: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En este sermón del monte, que muchos le han titulado como la ley del cristianismo, es como unas instrucciones en la nueva vida que entramos, reconociendo que somos pecadores. Comienza con la bienaventurada, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así entramos. Y después sigue hablando: bienaventurados los que lloran por su pecado, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Comienza Jesús en esa enseñanza diciendo de por qué somos bienaventurados. Y después sigue desarrollando en este sermón del monte toda la enseñanza, y sigue poniendo ejemplos, metáforas, hablándonos acerca de cómo nosotros nos vamos a comportar en la sociedad. En ese contexto, ahí también Jesús nos está hablando de que vamos a tener la capacidad de poder amar a nuestros enemigos. Los cristianos no estamos llamados a andar haciendo enemigos, pero habrán personas que nos van a aborrecer sin causa. Hay personas que les caemos mal porque somos cristianos, porque dicen que nosotros no somos tan inteligentes. Dicen: estos les han engañado. Y algunos nos van a humillar. Entonces, otros se van a oponer a Cristo. Van a decir: no hables de eso, no hables de pecado, yo no necesito a Cristo. Otros hasta los van a expulsar, hasta le quitan el trabajo si es cristiano. Hay personas que han muerto por la causa del cristianismo, los han decapitado, los han encarcelado, los han quemado por el nombre de Cristo Jesús. Y eso ha sido desde siempre. Jesús lo dijo, que Él no vino para traer paz, sino guerra. Y hoy, dice Jesús, estarán separados en la familia, un padre contra el hijo contra el padre, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces, estamos advertidos. Sin embargo, Él no nos da la licencia para que nosotros aborrezcamos a esas personas que nos aborrecen por ser cristianos, sino que nos manda Jesús y nos dice: amen a sus enemigos, bendecí a los que os maldicen. Pero eso naturalmente es imposible poder hacerlo, no se puede. En nuestra naturaleza nosotros somos rencorosos, somos vengativos. Si alguien nos ataca, nosotros levantamos las tanquetas y vamos a contraatacar. Entonces, pero aquí nosotros ahora, en la nueva vida, somos motivados, y Cristo nos lleva y dice: bueno, miren a su Padre, miren a Dios. Y como padre nosotros, al ver la deficiencia de nuestros hijos, la rebeldía, la conciencia nos golpea, porque a veces usted mira el comportamiento de su hijo o de su hija y usted dice: no, hombre, yo era peor que él. Pero para con Dios no hay ese problema, porque Dios es perfecto. Y ahí es donde nosotros a veces evitamos corregir a nuestros hijos en el pecado, porque la conciencia nos sacude. Sin embargo, el Señor nos lleva a que nosotros miremos a Dios.
Mateo 5:48 dice lo siguiente, si usted tiene su Biblia ahí. En esta porción dice: sé pues vosotros perfectos, es decir, completos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando los judíos escuchaban estas enseñanzas en los tiempos de Jesús, se enojaban porque en el tiempo de Jesús los hebreos, los rabinos, no se atrevían a llamar a Dios su Padre. Y en la cultura hebrea ellos llamaban en plural nuestro Padre. Aquí Jesús en Mateo 6:6 dice: cuando tú ores, ora a tu Padre. Y comienza así, vea, individual, personal. Si usted retrocede o adelanta Mateo 6:6, dice este texto maravilloso: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que nosotros los cristianos tenemos la bendición de que Cristo es el que nos enseña, Cristo es el que nos da, por medio de su sacrificio, nos da este privilegio al creer en Él de ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios legalmente. Y el Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, tanto en Gálatas 4:6 y Romanos 8:15, el Espíritu Santo da testimonio dentro de nosotros, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y por eso es que dice Abba, Padre. En Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13, también dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Luego dice el 13: a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuimos engendrados por Dios. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, y Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Aquí está claro: por medio de Jesucristo. 2 Corintios 6:17 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, en forma de introducción, hermanas y hermanos, todos nosotros los cristianos, varones y hembras, somos hijos de Dios cuando hemos creído, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Se nos ha dado la potestad legalmente en el cielo, se nos reconoce como hijos e hijas de Dios. Así que tenemos un Padre perfecto. Y aquí podemos motivarnos los padres en esta época, y cuando llega esta temporada que la conciencia nos golpea, cuando nosotros nos damos cuenta que no hemos hecho bien nuestro trabajo y apenas vamos empezando, porque yo voy empezando. Y cuando veo a mis hijos, digo, me encuentro todavía que me hace falta mucho. Y creo que así voy a morir. Yo no creo que un hombre, un padre pueda llegar a decir: yo creo que ya llegué al tope, yo ya aprendí lo suficiente. Porque estamos en ese proceso del aprendizaje, nunca vamos a dejar de aprender. Y además la conciencia nos golpea, el pecado nos hace ver de que tenemos faltas. Y cuando no está Cristo en nuestra vida, pues se cometen pecados terribles, espantosos. Pero cuando llegamos al cristianismo somos sanados, somos restaurados, y aquellas faltas que nosotros cometimos, que fueron pecados delante de Dios, ya fueron perdonados, ya no tenemos que torturarnos. Pero ahora, ¿cómo yo comienzo a desarrollar mi papel como padre? ¿Cómo me motivo si yo busco un hombre humanamente? No puedo encontrar un hombre, ni tan siquiera en la vida de mi padre, aunque sea un hombre intachable moralmente, siempre se va a ver un defecto porque fue un hombre pecador. No existe en la tierra un hombre humano al cual nosotros podamos decir: a este vamos a seguir. No hay, solo Dios y solo Cristo.
Dios se reveló en Cristo y nos enseña acerca del verdadero hombre, cómo luce el verdadero hombre, el postrer Adán, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y aquí es donde los padres debemos de motivarnos nosotros a seguir el ejemplo de nuestro Dios. No tenemos otro. Y yo tampoco le puedo presentar, no voy a perder el tiempo diciendo, hermano, mire, aquí estoy yo. Yo no soy un buen ejemplo como padre digno de seguir, porque yo soy igual que usted. Y como el apóstol Pablo decía, yo soy uno de los primeros pecadores. Pero al igual que su servidor, necesito motivarme, inspirarme para trabajar al lado de mi esposa, para ayudar a mis hijos. Yo necesito un ejemplo monumental, grande, que me ayude. Cuando flaquee, yo poder levantarme y decir, ahí está mi Padre Celestial, que me ha dado el mejor ejemplo. Su carácter, su santidad, su justicia. Y Él quiere que yo aprenda de Él para yo poder ayudar a mis hijos. Eso es lo que me ha funcionado a mí. Me ha ayudado, claro, están los consejos de mi padre, las buenas enseñanzas, pero ninguna enseñanza de mi Padre terrenal van a superar la enseñanza de mi Padre celestial. Ahora, en ese contexto, yo quiero que vaya conmigo a Lucas. Aquí hay una parábola. Y hay varias parábolas, porque comienza Jesús hablando de la oveja perdida, de la moneda perdida. Y luego, en el versículo 11 de Lucas 15, Jesús comienza a hablar de estos dos hijos de este padre. Y yo quiero que miremos a este padre, esta parábola habla de Dios como padre, ese padre amoroso. Y habla de la deficiencia de los hijos. Aquí el contexto y de la enseñanza a la que se aplica, y esta enseñanza va dirigida a los fariseos y a los escribas, porque eran los que estaban inconformes y eran los que estaban confundidos. Entonces esto tiene que ver en la enseñanza de este padre amoroso, cómo ama al perdido y cómo ama al religioso tradicionalista que está confiado en sus obras. Y los dos están perdidos aquí. Lastimosamente aquí en el encabezado dice la parábola del hijo pródigo. Y la palabra pródigo es un derrochador. Pero también el diccionario en español dice que es uno que es bondadoso, dadivoso, que comparte. Entonces, aquí el encabezado nos presenta como uno perdido. Sin embargo, el texto en general nos presenta a dos hijos perdidos. Dos hijos perdidos. Así que entremos en versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire quiénes se acercaban a Jesús para oírle. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y pecadores, ahí Lucas lo resume. Allí va la prostituta, allí va el homosexual, allí va la lesbiana, allí va el asesino, allí va toda clase. Lo resumen todo, el mentiroso, etc. Y luego le hace énfasis a lo que son los publicanos, porque la mayoría de publicanos eran judíos contratados por el Imperio Romano para cobrarle los impuestos y eran aborrecidos por la élite religiosa, eran odiados, eran expulsados de la sinagoga. Un publicano no tenía derecho de ir a una sinagoga a escuchar la palabra de Dios el sábado. Para los judíos ortodoxos era la escoria de la sociedad. Matar a un publicano era un favor, no era un delito, porque era un criminal. Entonces ellos eran marginados, discriminados por la élite religiosa, de tal manera que querían, en la época de Jesús, querían que Jesús siguiera su ejemplo y que Jesús también los hiciera a un lado. Pero ellos miran a Jesús aquí totalmente diferente, y estas personas venían a escucharle a Jesús. Y Jesús los confrontó en una ocasión y les dice: miren, los pecadores y todo eso que ustedes
aborrece son los que van delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan predicándoles y ellos se arrepintieron y ustedes no se han arrepentido. Entonces aquí la parábola que vamos a ver va dirigida a este grupo de hombres religiosos. Dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, vamos a la parábola, versículo 11, y aquí Jesús pone al hijo menor, que representa al hijo liberal, que le falta el respeto al padre, y el hijo mayor son los fariseos y los escribas. Es una forma monumental, magistral de enseñar Jesús a este pueblo duro de servicio. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 2 hijos. Entonces, este hombre es Dios que tiene 2 hijos. El hijo menor representa a los liberales, a nosotros, los gentiles, los pecadores empedernidos. Y el hijo mayor representa a todos los religiosos tradicionalistas que moralmente son intachables en la sociedad y piensan que merecen la vida eterna por las obras, pero están condenados delante de Dios porque no disfrutan a su padre. Este hijo mayor no quiso celebrar con el padre. Y aquí viene, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Es decir, aquí encontramos una falta de respeto, porque en la cultura judía, para que un hijo reciba la herencia, tiene que esperar que su padre muera. Este joven no está a gusto, no quiere nada con el padre, ya no quiere estar en casa, no quiere estar en la hacienda, y le dice, Padre, dame la parte que me corresponde. Mire, hermanas y hermanos, esta es una gran falta de respeto, porque en otras palabras él estaba diciendo al padre, a mí me importa un bledo si vives o no vives, si estás vivo o estás muerto. Yo lo que quiero es irme de la casa. Yo lo que no quiero es ya seguir tus normas. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en Adán. Así salimos. Como dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien se fue por su camino. Mas Jehová cargó en él nuestros pecados y él herido fue por nuestras rebeliones. Versículo 13. Él tomó la herencia y se fue de la casa. Se fue. Como nosotros no fuimos. Aquí está la representación de los 2 grupos. Si usted es tradicionalista, lo representa el mayor. Si usted es liberal y está condenado y usted ha vivido en desobediencia, lo representa el hijo menor, que usted se fue a vivir a su manera. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue de lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y cuando se arrimó, dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esta labor, el judío no la hace porque el cerdo es inmundo. Pero bien lo produce, porque los judíos tienen producción de cerdo. No se lo comen, pero lo venden. Pero es repugnante. Es un trabajo sucio. Es una humillación horrible. Pero aquí el escritor y Jesús que está narrando, está describiendo la desgracia de este hijo, qué tan bajo cayó, que tocó fondo. Está perdido, ya perdió todos los bienes. Y aquí incluye hasta la vida, porque esta parábola no solamente tiene que ver, perdió la fortuna que le dio los bienes materiales, no, pero se cree que llegó ya reventado, ya porque hasta toda su fuerza de su juventud la perdió en su pecado. Vivió perdidamente. Y esta parábola sigue diciendo, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense que va a trabajar y este jefe y este hombre, este amo, le había prohibido, no le daba suficiente comida. Digamos, es el otro extremo. Dejó al padre bondadoso, amoroso y la abundancia, y ahora se encuentra en el otro lugar de escasez y con alguien que no tiene piedad. Porque aquí dice el texto, él deseaba comer la comida de los cerdos. Pero dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y está con signo de exclamación. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí comienza todo. Cuando tocamos fondo, cuando llegamos a un punto que miramos la miseria, de donde nos pone el pecado te lleva hasta ahí. Y versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ni tan siquiera a uno de los esclavos, sino que a uno de los jornaleros. Porque los jornaleros que trabajaban temporalmente en la hacienda de su padre tenían un gran cuidado y comían bien. No digamos los esclavos, los que estaban ahí en la hacienda. Entonces él se pone en una posición baja, un perfil bajo, y reconoce la magnitud de su ofensa. Aquí él cayó en sí, él dice, yo he ofendido a mi padre, contra el cielo y contra la tierra de pecado. Pero luego aquí vemos la obra de Dios, y así es como empezamos todo, como el Espíritu Santo comienza a obrar, y él pone el querer como el hacer. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ve, hermano, este padre que tenemos aquí, este padre no es rencoroso, este hijo lo ofendió, lo hirió, le faltó el respeto, pero él no le pone condiciones. Ahora te voy a poner una penitencia, vas a tener que hacer esto y lo otro. No, él lo abraza, lo besa, lo viste. Versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Este es el primer hijo perdido que hirió al padre. Ahora miremos el otro hijo perdido, que estaba él estaba engañado, pensando que porque estaba en casa, pero no disfrutaba del padre. Él vivía a distancia, él lo hacía todo y para ganárselo, no le servía al padre porque lo amaba. Estas son las dos caras de la moneda. Por un lado tenés al liberal que se va de la iglesia, no quiere nada, pero por otro lado puedes tener a alguien que hace un montón de cosas, pero a la misma vez no ama a Dios. Y a estar confiado, decir, no, yo soy salvo, yo voy para el cielo porque yo soy evangélico, yo llevo 50, 40 años en el cristianismo. Y la gran pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Te deleitas en Dios? ¿Lo disfrutas a Dios? ¿Es tu deleite, tu pasión el Señor? ¿O te sientes que debes de hacer algo porque si no, no le agradas a Dios y te sientes que pierdes la salvación? Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Ahí están los criados, ¿ve? Él no fue a preguntarle a un jornalero, él fue a preguntarle a los criados, a los esclavos, a los más cercanos.
los trabajadores que estaban ahí perennemente. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y que vemos en Lucas 1:2, que los fariseos y los escribas estaban murmurando, estaban enojados. Entonces este hijo mayor representa a los fariseos y los escribas. Están enojados con los pecadores que están creyendo en Cristo, que están reconciliándose, su vida se está transformando y ahora ellos están incómodos. Y este mensaje es para esa clase de personas. Dice que se enojó, entonces se enojó. Y no quería entrar. Ve, hermano, esto es triste. No quería entrar. Esta es otra falta de respeto. Porque ahora vino el hermano y estaba supuesto que el hermano mayor tenía la responsabilidad de ir a buscar al hermano menor en la cultura en la que Jesús está narrando esta parábola. Pero este hermano ruin no fue a buscarlo. Le importó un bledo que haya caído tan fondo y que le haya pasado lo que le haya pasado. Investigó, sabía cómo había vivido la vida, pero no fue a buscarlo. Era un hermano ruin y está condenado porque no tiene amor. No ama al Padre, mucho menos ama al prójimo. No ama ni tan siquiera a su hermano que llevaba su misma sangre. Pero él tenía la responsabilidad como hermano mayor. En la cultura judía, el hermano mayor tiene la responsabilidad de cuidar de los hermanos menores. Y él tenía que haber invertido toda su fortuna, todo lo que el padre le había dado para ir a buscar a su hermano. No lo buscó. Ahora que viene, está enojado. Este es un hermano ruin. Aquí viene lo tremendo del padre, el mejor padre. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Dice el texto, y le rogaba que entrase. Imagínense este amor de este padre. Este es el mejor padre. Ahora lo ofendió el hijo menor, lo hirió, no quería estar con él. El hijo mayor estaba en casa, pero tampoco lo amaba. Y ahora el padre sale y le dice: ven, hombre, deja esas locuras, esas niñerías. Sea adulto, ven. ¿Cómo no? Es normal. ¿Cómo no te vas a alegrar que tu hermano está aquí con nosotros? ¿Cómo no has visto mis lágrimas? ¿Cómo yo he andado aquí pensativo por él? Esperando que tú reaccionaras. Eso se lo estoy añadiendo yo, ¿no? No está en la Biblia. Pero con esa actitud el padre quiso decirle mucho. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí. Este es el reniego, ¿no?, del religioso. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Le reprocha. Entonces ahí quiere decir que le sirvió interesadamente. Dice: yo te he estado sirviendo y esperando mi paga. Y esto es terrible porque a todos nosotros nos puede pasar, digamos, servirle al Señor esperando, y mucha gente le sirve al Señor esperando un milagro físico. Señor, yo te voy a servir si me sanas. Señor, yo te voy a servir si me das este dinero que yo necesito, si me das la casa. Entonces, si estamos en el hermano mayor con esa actitud, no estamos en condición para exigirle nada a nuestro Dios. Ya nos dio la vida, todo lo hemos recibido de Él. Lo único que Él espera es que le digamos gracias. Pero aquí tenemos como la religión nos engaña a todos. Ahora arremetió contra el padre primero, después arremete contra el prójimo, contra su hermano, y va a acusarlo delante del padre y dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Imagínense, ¿cómo no iba a herir al padre esta actitud? Yo creo que ninguno de nosotros, los que somos padres, va a permitir usted que un hijo hable mal de otro hijo, lo ponga en mal. Usted inmediatamente dice: espérate, ustedes llevan la misma sangre mía, ¿no? Hasta ahí no. Es tu hermano.
Pero este no, este estaba tan airado, tan enojado, que le faltó el respeto al padre y le dice: ese es tu hijo miserable que te ha avergonzado, la reputación tuya, la ensució, la tiró por el piso, despedazó tu reputación, ya no hay más apellido, porque tenés el hijo más sucio de la sociedad, y ahora tú, en lugar de avergonzarte de él, de expulsarlo, lo recibes y haces una gran fiesta. ¿Qué clase de padre eres? ¿En qué cultura hay un padre como este? Ese es el punto de Jesús. La grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Nosotros no podemos perder y ver al hijo perdido y olvidarnos que aquí el centro de esta enseñanza, de esta parábola, es la magnitud de Dios, la grandeza de Dios, su gracia, su misericordia, su amor por nosotros, los perdidos. Tanto los tradicionalistas, los religiosos, como los liberales, necesitamos un hermano mayor que nos busque. Mala noticia para el hermano menor, que tocó fondo y el hermano mayor nunca fue a buscarlo. Y termina diciendo el texto, versículo 31, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Y dice: y todas mis cosas son tuyas. Vea, hermano, todos nosotros luchamos con esto. Nosotros a veces no queremos que nadie nos dé nada, queremos ganarnos. El orgullo. Usted quiere pagar. En la salvación el hombre pelea cuando le predicamos. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ser una buena persona. Yo tengo que dejar de fumar. Yo tengo que dejar la droga. Yo tengo que dejar esto. Yo tengo que dejarlo. Y el Dios dice: no, solo ven y arrepiéntate de tus pecados. Entonces el religioso se enllava y dice: no, yo me lo tengo que merecer, me lo tengo que ganar. Él no sabe que todo Dios lo ha dado por gracia. Está arruinado. La religión te lleva hasta esa posición, te daña, te destruye, te seca, no hay amor. Y en apariencia podemos decir: tengo una gran relación con Dios, le adoro, pero por dentro estamos desconectados, no lo amamos. No lo amamos como deberíamos de amarlo. Y aquí este hombre no. Entonces Jesús está hablando acerca de la condición del fariseo y el escriba, por qué murmuraba, por qué se enojaba, y trae esta parábola para ilustrarlo y ponernos a pensar, y también para enseñarnos acerca de la grandeza de este padre amoroso y de este hijo mayor ruin que no tenía nada de misericordia. Entonces termina el 32 y dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahí termina. La parábola no dice si el hijo mayor entró. Y eso quiere decir que los fariseos, muchos de ellos, rechazaron a Jesús, condenaron a Cristo, no quisieron nada con Jesús. Y los publicanos y los pecadores, ahí tenemos un judío como Mateo, Leví, tenemos al apóstol Pablo, muchos judíos se arrepintieron, pero los religiosos terminaron condenados. Hermanas y hermanos, aquí termino. La buena noticia es que nosotros probablemente éramos ese hermano menor perdido, pero nosotros contamos con la dicha de que tenemos un hermano mayor que se llama Jesús, que es bueno, que vino a buscarnos. Él sí lo dio todo. Él sí lo dio todo, dio su vida, porque Él es el representante del hermano mayor, que vino a reconciliarnos con el Padre, porque nosotros nos perdimos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino, Él sacrificó su vida. Y ahora nos ha reconciliado y nos ha dado la potestad de ser hijos e hijas de Dios. Y hay fiesta. Entonces, si nosotros, padres, nos sentimos impotentes y nuestros hijos nos hieren, pensemos cómo nosotros herimos a Dios en otro tiempo y no nos rindamos. Busquémoslo, oremos. Porque Cristo vino, en primer lugar, nos buscó a nosotros y nos salvó, nos reconcilió. Y si estás herido, padre, yo creo que jamás le vas a poder llegar
a este padre de esta parábola, que representa al mismo Dios, que haya sido tan ofendido como este padre lo fue. Si este padre perdonó a ese hijo que desbarató su reputación, su apellido los ensució, le importó nada al padre, su apellido, su reputación. ¿Qué importa lo que diga la sociedad, hijo? Eres mi hijo, llevas mi sangre, aquí estoy. Esto debe de motivarnos a nosotros, que si nuestros hijos e hijas no quieren nada, pero nos rechazan, es que siempre nos van a rechazar. Entonces oremos sin cesar, oremos. Y si sabemos que están en una discoteca, vaya a buscarlo. Pastor, pero él es mi hijo, él debería de buscarme para el Día del Padre y saludarme. No se preocupe. Él está en una condición atrapado que no puede salir de ahí. A menos, vea, que no se deje ayudar y usted lo busca y anda huyendo. Pero si hay algo que nos va a motivar a nosotros a luchar y a pregonar el evangelio a nuestros hijos, que este es nuestro primer compromiso, nos podemos preocupar nosotros por darle una buena educación. No tiene nada de malo que vayan a la escuela, a la universidad, que tengan un buen empleo, que se casen bien, que tengan éxito en la vida. Eso es bueno. Y olvidar lo más importante, que es que nuestros hijos conozcan a Cristo. ¿De qué nos sirve tener hijos exitosos? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, dice la Biblia, y perder su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? Padres, tenemos ahí el mejor padre. En esa parábola, la salvación es lo que más necesitan nuestros hijos. Es lo que debe de quitarnos el sueño. Jesús dijo: no os afanéis por la comida o por el vestimenta. ¿Acaso no es más importante y más cara la vida que todo lo demás? Entonces a veces nosotros nos afanamos porque debemos de pagar esto y lo otro. Está bien, hay que trabajar, pero nos confiamos en cuanto a la salvación de nuestros hijos, que es la que debemos de trabajar duro. No es que vamos a golpearlos, a imponerles, no. Predicarles el evangelio, predicarles acerca de la grandeza de Cristo, decirles que Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y de los cuales nosotros somos los primeros. No somos padres perfectos y no llamamos a nuestros hijos a que nos miren a nosotros, porque ellos no se van a arrepentir con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Nuestro testimonio no va a salvar a nuestros hijos, les puede ayudar, pero no los va a salvar. ¿Y entonces qué los va a salvar? Dios ha establecido que solamente por el mensaje del evangelio debemos de predicarle el evangelio, debemos de decirle a nuestros hijos esta buena noticia, porque así lo ha establecido Dios, que a través del evangelio es como llega la salvación al condenado. Porque nosotros no podemos, y muchos pastores han fracasado en este punto, dicen: no, yo soy un ejemplo para mi hijo. Y luego miramos que los hijos son arrastrados, destruidos por el pecado. No, prediquémosle el evangelio. Cuando usted tenga la oportunidad, predíquele. Estaba ayer y uso este ejemplo, ¿verdad? Porque yo fui impactado desde el día que la hermana me invitó y me dijo: pastor, vaya a predicarle el evangelio a mi familia, a mis hermanas y hermanos, a mis sobrinos y sobrinas. Y desde el momento que me invitaron, dije: hermana, ese es el sentir de todos nosotros, desear que escuchen el evangelio. Y fui ayer y estaba ahí en una sala rodeado de personas, una gran cantidad, toda la familia. Y yo le decía a mi esposa: esto es lo que necesita la familia. Y yo les decía a ellos: yo les felicito, porque es difícil que alguien, cuando se le invita, especialmente, ni cantamos. Yo llegué al grano y la hermana, empiezo, dele ya, que ya estamos listos. Entonces salí gozoso. Y digo: esto es lo que necesitamos hacer nosotros cristianos, convocarlos y que alguien venga y le predique el evangelio. Porque es el evangelio, Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, Pablo? Para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio. Padres, compartamos el evangelio con nuestros hijos. Eso lo tenemos ahí. No tenemos que hablar de nosotros, hablemos de Cristo. Y eso es lo que va a cambiar a nuestros hijos. Eso es lo que les vamos a dejar. Ese es el legado mejor que le podemos dejar. Si usted le va a dejar una buena herencia, excelente, gloria a Dios. Pero déjele la herencia más grande, a Cristo, que es el que salva y cambia a los hombres. ¿Lo creemos? Oremos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús,
y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.